antes de que arranquemos. Bueno, Muy bien. Vamos Bueno, a darle para arrancamos. adelante. Sí, Arrancamos. te voy a presentar, Diego, aguantame 2 segunditos, Cierto. antes que nada, si no, complicado. Bueno, la, la charla de hoy, para, para presentarlo a Diego, Diego es empresario industrial, es consultor, experto y con mucha experiencia en toda la parte de neuroventas, tiene un máster trainer en neuroventas, Jürgen Klarik, posgrado en neurociencia aplicada a ventas, marketing de la Universidad de Salamanca, Instituto Braidot de Formación, máster en marca personal de Luis Ramos y también escritor del libro Estrategias para despertar el deseo de compras, técnicas de neuroventas profesionales y ventas B2B. Básicamente, la idea de hoy, a través de Diego, es que nos presente, básicamente, él lo va a explicar mejor, pero es cómo vendernos de cara a nuestros clientes, cómo hacernos entender, cómo llegar al punto de lo que nosotros quisiéramos vender y confluir respecto a las necesidades. Así que, sin más, Diego, tenemos hasta las 7 más o menos, y después hacemos unas preguntas y respuestas al final, si te parece, o lo vas viendo vos, yo te lo dejo a tu entera disposición. ¿Está Bien, bien? perfecto. Sí, sí, ningún problema. Ningún problema. Dale. Vamos a poder guiarnos. Bienvenido. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer empezar ahí a conocerlos un poquito en la previa. Bien. Y bueno, me invitaron a hablar de, como vos lo decís bien, cómo vender mejor los servicios, ¿no? Los servicios de cada uno de ustedes. Y, y seguramente ya se habrán dado cuenta que el hecho de tener un título, el hecho de tener una expertise, no te habilita automáticamente las puertas cuando te enfrentas a un cliente y querés que ese cliente te contrate. Eh, Preguntas como, la mayoría de las empresas que ustedes visitan, ¿tienen la productividad ideal o trabajan a como pueden? Si tienen de movida esa dificultad, y ustedes son expertos en ayudar a mejorar la productividad, que termina transmitiéndose en aumento de costos, perdón, en aumento de ganancias, de rentabilidades, no te voy a contratar. Pero de repente pasa que no hay una conexión entre decir soy ATG y del otro lado nadie entiende qué significa. Porque una cosa es lo que sos y otra cosa es lo que representás para el otro. Y ahí viene el camino de las neurociencias, ¿no? Que el mundo de las neurociencias hoy empezaron a darnos muchísima información, principalmente a entender las neurociencias aplicadas a la venta, a cómo funciona el cerebro de las personas y de esta forma tomar estrategias de comunicación que nos ayuden a maximizar los cierres de venta, ¿no? Que nuestro producto cale en la mente del cliente de una manera diferente y que nos contraten. Porque en definitiva hay un momento donde vos te sacás el traje de ATG y te tenés que poner el traje de vendedor. Y el traje de vendedor, cuando vos te lo pones, significa ingresos. Y si hoy no tenés los ingresos que querés, hoy no tenés los cierres que querés, es porque cuando te pones el traje de vendedor, algo está fallando. Y lo que nosotros tenemos que entender es que cuando te pones ese traje de vendedor, ¿bien? Te tenés que empezar a identificar cómo conecto mi producto o servicio con la mente del cliente. Ni más ni menos. Y si eso no pasa, no hay cierre de ventas. Ahora, cuando aprendes a cómo conectar el producto con la mente del cliente, todos nos ponemos contentos y facturamos y estamos hermosamente cansados a fin de mes de todo el laburo que tenemos. Entonces, el primer punto que la ciencia descubrió, ¿bien? Y que cuando yo se los diga no va a ser nada nuevo, ¿bien? Es que nuestro cerebro no le importa si es tangible o intangible. Si es tangible, lo único que va a hacer es que nosotros podamos, de alguna forma, utilizar usar el tacto de manera adicional para tener una noción de lo que es. Pero en realidad, nuestro cerebro lo que hace es comprar
la representación mental de lo que la función que va a cumplir nuestro producto o servicio. ¿Bien? Eso es lo que compra. Entonces, detrás de nuestra comunicación va a haber algo que se llama expectativa. O sea, lo que yo tengo que venderle a ese cerebro es una expectativa de solución a un problema. Porque el cerebro compra a través de una expectativa. Ni más ni menos. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenés el cumpleaños de un amigo. Entonces salís y vas a elegir el regalo de un amigo. O sea, le compraste una remera, o le compraste un vino. Y de repente elegís el vino por cómo te va a hacer quedar a vos el vino. Entonces, vas a comprar un regalo más caro cuando la necesidad de la relación que tengas la necesites reforzar o no. Por cuánto aprecies más a ese amigo, por cómo te va a hacer quedar ese regalo a vos frente a él. Ahí vas a empezar a decidir cuánto gasto en el regalo de mi amigo. Entonces, el regalo para tu amigo termina siendo una expectativa de la relación de vos con él, más allá de que eso sea puntual, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo hago es, ustedes, ¿qué representan para el cliente, para ese dueño de empresa? ¿Cuál es la expectativa que tiene que tener él para aceptarlos a ustedes como potencial cliente? Y acá me gustaría ver si hay alguno. Pasa que están todos con la cámara apagada. Entonces no sé quién está del otro lado. A ver, no. Acá está, lo veo a Ignacio. Ignacio, Me enganchaste, ¿eh? y, a ver, la primera pregunta es, ¿qué representa un asesor de tecnología de gestión para un empresario? Yo le dividiría en dos. En la parte, por eso ya lo hemos hablado nosotros. Una es la parte que necesita y otra la parte que le vendemos. Primero hay que encontrar lo que él necesita es decir, a medida que encontremos lo que él necesita, va a ser más fácil encontrar la expectativa de solución que queremos venderle, porque si no, tenemos una contra que es, no podemos llegar a decirle, sí, está todo mal, porque el tipo nos echa. Entonces, primero tenemos que ver a dónde está buscando él orientarse, cuál es la necesidad que tiene, qué es lo que ya tiene, aunque sea en mente, pensado, y a partir de ahí empezar a meterle, ¿no? A ver, Bien. no sé si estoy claro o querés... Francisco, ¿a vos qué te parece? ¿Qué expectativa tiene de vos, de una TG, un gerente de una pyme? Está con el audio, estás muteado. Yo creo que lo imperioso es que encontrar el punto de encuentro de la necesidad que tiene el cliente. Me parece que eso es clave. Porque por el otro lado, salir a vender algo fríamente, me parece que en lo que es nuestra profesión, nuestro rubro, es sumamente difícil, salvo que, no sé, uno esté justo en la tecla de algo muy novedoso, innovador, pero yo lo veo ahí complicado. Bien. Pero bueno, nada. Como expectativa, creo que él puede tener como que tenemos la posibilidad de mejorarle algo. Como expectativa de él. Por eso nos escucha. Claro. Bien. Que Okay. cree que le podemos mejorar algo. Después bien, vemos la perfecto. necesidad, ¿no? Ok, bien, perfecto. Ok. Me gusta porque por lo menos estamos bastante orientados. Francisco, ¿a vos qué se te ocurre? Uy, bueno, justo desconectó. Sí, disculpa. Creo que la clave es detectar el dolor. O sea, si me llaman por una situación que le produce insatisfacción, etcétera, yo puedo representar entonces un elemento. La otra es que ya tenga una expectativa de querer avanzar, es decir, un beneficio, y en ese sentido me llame para ver si lo puede concretar, ¿no? Entonces, ¿qué significo yo o qué quisiera significar? Una personalización de poder o
calmar ese dolor o lograr esa satisfacción, ese beneficio. Ok, bien, bueno. Por lo menos están orientados. La expectativa es que vos me resuelvas un problema. Sí, Ignacio, a ver, justo me levantaste la mano, dale. Claro, que hay un tema acá muy particular, digo, que esto no es timbrazo, esto va por contacto en general. Es decir, alguien, o el empresario detecta la necesidad y busca a alguien que solucione, alguien nos contacta para ir a ver a ese empresario. Si acá no es ir a tocar un timbre y decirle, mira, che, yo soy Ignacio y hago tal cosa. Entonces ahí ya creo que cambia como para poder tener una información previa, al menos de a qué empresa vamos, mínimamente. Mirá, sí y no. En realidad, si a vos te llueven la gente que te llama y no tenés la necesidad de ir a tocar timbre, listo, estás tranquilo. Ahora, si no llegas a fin de mes o querés ir por más, tenés que empezar a timbrear. Entonces, si el sistema que a vos en la actualidad tenés te alcanza, listo, no tenés problema. Ahora, cuando tenés que ir a tocar timbre, ¿cómo voy a tocar timbre? ¿Cómo me Adrián, presento? ¿estás ahí con la mano levantada? Está claro. Adrián, Y si estás manejando, me Ahora, ¿me incomoda escuchan? a mí, ¿eh? Si estás manejando, me incomoda a mí que estés Son 10 manejando. segundos. Estoy estacionado. Lo que decía era lo siguiente. Siempre la expectativa que le genera al cliente es que yo desarrolle sus equipos para que mejoren sus procesos, para que mejoren la experiencia con sus clientes. Esa es como mi línea de trabajo. Bueno, ok. Ahora te voy a mostrar algunos detallecitos sobre esa línea de trabajo. Bien, en principio, lo que nosotros tenemos que crear es una expectativa de algo sobre quien tengo adelante, que es un asesor de tecnología de gestión. Ahora les voy a pasar a decir más o menos cómo funciona el proceso de ventas. Allá por 1950 se empezó a trabajar con algo que se llamaba que nuestro cerebro estaba formado por 3 cerebros, o que nuestro cerebro tiene 3 zonas. Y está piola como para poder darlo a entender que nuestro cerebro, que necesitamos hacer 3 pasos en el proceso de ventas. El primer paso es la captación de atención. ¿Y quién capta la atención? Es nuestro cerebro inconsciente, ¿no? Es un cerebro intuitivo, que se llama cerebro reptil. Nosotros ahora le llamamos sistema activador reticular ascendente. O sea, cerebro reptil le llamamos en la década de 50, nosotros con el tiempo empezamos a ponerle nombre, que se llama SARA, sistema activador reticular ascendente. Para que ustedes tengan noción, todas las terminales nerviosas terminan en este sistema activador reticular ascendente, y este sistema filtra, ¿no? Filtra qué pasa o no pasa para el cerebro. No, este es ese. Entonces, es a donde nuestro cerebro le presta atención. Es el que guía a dónde doblo la cabeza y apunto la mirada. ¿Bien? El segundo cerebro, este cerebro es totalmente instintivo e intuitivo. ¿Bien? Entonces, pero es a donde va nuestra atención. El siguiente cerebro se llama el cerebro límbico. Este cerebro límbico es el de nuestras emociones, es donde se guardan las memorias. ¿Bien? Y es hasta donde está nuestra reactividad. En este cerebro límbico es importante porque ahí están todos nuestros recuerdos y nuestra emocionalidad. Y el tercer paso, bien, es en nuestro cerebro racional. Es un cerebro mucho más grande, ¿no? Mucho más evolucionado. Y ahí tenemos no sé, las matemáticas, la racionalidad, la planificación, la organización, el arte, la comunicación, ¿no? Tenemos todo eso. ¿Por qué lo traigo acá? Porque nosotros, para vender, le tenemos que... El proceso es captar la atención para que la persona nos preste atención y sea consciente frente a nosotros. ¿Bien? El segundo paso es despertar emociones, que pueden ser emociones negativas e emociones positivas frente a alguna situación. Y el tercer paso es dar justificaciones racionales al proceso de compra para determinar, ¿no? De repente ustedes seguramente se habrán encontrado con algún amigo que se compró una 4x4. Y cuando le preguntan, che, ¿por qué te compraste la 4x4 si vivís en Devoto? No, porque voy a Pinamar y la uso a Pinamar.
Y 3 días al año la usa en Pinamar, para ir a los médanos. Los otros 362 días lo usa en Devoto y le sale el doble del estacionamiento, no sabe dónde estacionarlo, es grandota, le consume un montón, pero la justificación es porque va 3 días a Pinamar. Eso es porque la justificación es racional. ¿Qué es racional? ¿Racional para nosotros? No, no, racional para su cerebro. O sea, ese tercer paso racionaliza. ¿Y por qué es importante saber? Porque si ustedes no aprenden a captar la atención, el proceso de compra está muerto. Solamente le van a poder vender a quien esté dispuesto a comprarte. Y ahí está la situación. Entonces, vamos a empezar por el sistema activador reticular ascendente, que es la clave de todo. Este sistema lo que hace es el inicio, es a donde cada uno de nosotros presta atención. ¿Y cuándo te prestan atención? Y acá tenemos dos cositas. Una es con la llave maestra, que es con el nombre de cada uno de nosotros. Entonces, utilizar el nombre del cliente es un tip interesante. Ahora, eso va a hacer de que el cliente te mire y te preste atención, se focalice en vos. Y a continuación, le tenés que plantar un problema que él tiene y que vos le podés resolver. Porque nuestro cerebro es una máquina predictiva que busca continuamente reducir la incertidumbre, reducir el dolor o ir hacia el placer. Imagínense que nuestro cerebro es una maquinita que está todo el tiempo prediciendo cosas. Entonces, nosotros, como estrategia de venta, les tenemos que instalar en esa maquinita predictiva un problema que nosotros después vamos a poder resolver. Ahí le capta la atención. Porque cuando solamente decís, soy un ingeniero industrial, pasa esto. No vendés, no impactás, no emocionás. ¿Entendés? O sea, cuando decís tu profesión, lo que haces o lo que vendés, no impactamos. Y eso le pasa a todos los profesionales. Entonces, ¿cuál es el primer punto y clave importante? Y acá necesito escucharlos. O sea, hay un problema y nosotros vamos a captar la atención al cliente con el problema que le podemos resolver. Entonces, el primer paso que vos tenés que determinar es qué problema tiene tu cliente y que vos podés resolver. Entonces acá los voy a invitar a de vuelta a que me digan, bueno, ok, ¿qué problemas son los más habituales en tu cliente? ¿Cuáles son los problemas más habituales en los clientes de cada uno de ustedes? A ver, alguien que se anime a abrir el micrófono y a comentar. Vamos, porque si quieren hacer una clase de neuroventa, yo necesito la participación de ustedes. Así que... generalmente, buenas que... Hola Jonathan, ¿cómo estás? Una de las cosas que más se percibe a veces es el desorden. ¿Sabías que si tenés el doble de cerebral podés? Quizás el desorden, generalmente, en general, de todas las cosas, profesionalizarse. El desorden es un problema. Muy aislado, que todavía no le encuentra el... Bien, y... Sí. Y después... Fijación de prioridades. Quieren profesionalizarse, quieren pasar a otro paso más. Bien, ok. Cuando vos decís desorden, ¿qué palabras usa tu cliente? Tengo un quilombo en el taller y quiero mejorarlo. Me encantó. Pará, me encantó esa palabra. Tengo un quilombo en el taller. Sí. Ok. Ahí es cuál es el problema que tiene él. El segundo paso va a ser la pregunta siguiente. Para vos, ¿cuál es la consecuencia para él que no resuelva ese problema? Generalmente yo le planteo que eso es una de las cosas que le trae por ahí costos ocultos y intento llevarlo más por ese lado, o sea, decirle, mira, este que vos ves acá, la repercusión que tiene son en tiempos, en calidad. Bien, eso es racional. Yo dije que necesitábamos poner 3 pasos. El primero era captar la atención y captamos la atención con un problema.
El segundo paso tiene que ser emocional. Y el tercer paso va a ser racional. Ok. Y vos ahí te estás saltando el paso emocional. Sí. Y en este ¿Bien? caso, ¿cómo lo enfrentaría? ¿Qué siente él todos los días cuando entra a ese taller y es un quilombo? Perdón que use la palabra misma que usaste vos, pero vos me abriste la puerta de que pueda decir estas cositas. ¿Qué siente él todos los días que su TP es un quilombo? Bueno, es verdad lo que decís vos. Generalmente lo que me dice es, estoy apagando incendios, no podemos avanzar en mejorar la calidad y demás. Yo creo que el sentimiento es ese, como de Bien, ok. frustración. Entonces, la primera situación, bien, cuando decimos, cuando es una emoción, él siente desesperanza porque no sabe cómo resolverlo, estresado, bien, porque no puede resolver, hinchado, perdón que diga la palabra, súper cansado, iba a decir hinchado de las pelotas, pero mejor no lo voy a decir, súper cansado de los reclamos del cliente, bien. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Porque si nosotros no hacemos el trabajo de que él recuerde cosas que le pasaron y los sentimientos que tiene, no entramos en el cerebro límbico. Y nosotros necesitamos que el cerebro límbico entre en acción. Y nosotros en ese momento le tenemos que decir, bueno, contame qué sentís cuando te pasa eso. Y nosotros saber que tenemos que ser expertos en esas preguntas para que él cuente cómo se siente y en qué momentos le ocasiona. Ok, entiendo. O sea, tenemos que nosotros generar que él cuente las emociones, no escribírselas a nosotros. Exactamente, porque acá acá el trabajo importante de todo esto es que él haga presente y consciente que tiene un problema. Porque si nosotros sabemos que tiene un problema y él no lo hace presente y consciente, nunca pasamos de acción. Ok, perfecto. ¿Me entendés? Entonces, el primer paso era captar la atención con un problema. Bien, él hizo presente el problema. Del segundo paso, que nosotros le hagamos presente y consciente los sentimientos asociados a ese problema, las vivencias asociadas a ese problema. Va a ser el segundo paso. Y el tercer paso, ahora se los voy a mostrar. ¿Bien? Entonces, el primer paso, que el problema, que el tipo no tenga su producto, ¿qué problema le causa? El segundo es que existe un miedo. Voy a decir miedo o voy a decir miedo o dolor, ¿no? O sea, detrás de esto hay un dolor y detrás de esto está la emoción asociada. Bien, ahí es cuando hablamos del estrés, la desesperanza, la angustia de que vuelva a pasar una y otra vez el mismo problema, la angustia porque cada vez que digo las cosas la gente no hace lo que le pido, la bronca que otra vez le hayamos mandado a un cliente esto en la misma situación, ¿no? ¿Viste? O sea, esto genera un estrés. Bueno, ¿cuál es ese estrés? Nosotros tenemos que lograr que él lo diga para hacerlo presente y consciente. Porque si no hacemos que lo diga, no lo hace presente. O nosotros no estamos seguros que no lo hacemos presente. Y ese es un problema. Y recién ahí, cuando él hizo presente y consciente que tiene un problema, ¿bien? Lo que vamos a hacer es contarle cuál es el antídoto. El antídoto no es ATG. El antídoto es cómo se resuelve el problema y esa resolución del problema va a calmar o minimizar ese miedo e inconformidad. Ese sería el proceso. Pero no es en todo caso contratarme a mí, sino es cómo es el antídoto. Mira, acá vamos a empezar a aplicar 5S, porque con las 5S vamos a tener todo más ordenado y organizado, pero ese no es el tema. Una vez que lo tenemos ordenado y organizado, vamos a lograr que se generen menos distracciones para que la pieza quede terminada. Entonces, le tenemos que, con el antídoto, empezar a resolver ese problema. Y cuando le empezamos a resolver ese tema, le tenemos que preguntar, ¿esto calmaría toda esa ansiedad que tenés si nosotros lográsemos todo esto? Sí, y ahí nosotros le seguimos dando tips de cómo vamos a llevar el proceso adelante. Le tenemos que dar información.
Ahora, el cómo le damos la información es que ustedes son como el maestro Yoda, ¿bien? Son como el maestro que va guiando al alumno en el proceso. No son quienes lo van a hacer. Porque si son Dios, con la varita mágica, ¿no? No funciona. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿cómo sería? A ver, con otro, vamos a captar la atención, vamos a despertar la emoción, ¿y cuál sería el antídoto? A ver, ¿quién se anima a abrir un micrófono y a conversarlo? ¿Qué les parece esto que estoy hablando? A Me ver, parece ninguno muy, se muy anima. bien. Creo que efectivamente ahí a veces nos piden una cotización, nos piden una propuesta y no hemos pasado por ese momento de captación del dolor o captación del problema. Y en esa medida, bueno, lo que he visto, a mí me ha sucedido varias veces, es que pierdo mi tiempo y el problema va a seguir ahí, porque efectivamente ha sido una situación recurrente. El caso del desorden en el taller es apenas una en puerta de entrada, y al nosotros hacerle una propuesta de por qué eso va a mejorarle, nos va a dar entonces esa llave o esa solicitud, bueno, de entrar a una contratación, de entrar a, bueno, ¿qué requiero yo para contratar? Y esa es la clave para el momento de venta posterior, me entiendo. Mirá, sí. Acá lo que nosotros tenemos que entender es que vender es humano, ¿no? Entonces, porque en el momento que deja de ser humano es cuando aparece Mercado Libre. En Mercado Libre yo no necesito un humano. ¿Bien? Y entonces acá en este caso, ustedes tienen la ventaja de que alguien los guió, o que en este caso la persona tenía el interés, ¿bien? Ya sabía que tenía un interés. Entonces ustedes cuando van, es más fácil el cierre. Ahora, cuando de repente van y no cierran, van y no cierran, van y no cierran, bueno, acá es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué no cierro? Porque primero tenemos que conectar de forma humana con el empresario o empresaria, sabiendo identificar bien cuál es el problema, haciéndole, yo le digo meter el dedo en las emociones, meter el dedo en la llaga, para que vuelva a recordar el dolor cotidiano que tiene por no resolver eso. Bien, en ese proceso le empezaste a comentar cómo se empieza a resolver el problema. Y todo esto no es en la proforma, ¿no? En el que le midamos para la contratación, o en la cotización, sino que esto es en la charla previa. Es donde nosotros tenemos que despertar una expectativa de que somos quienes vamos a poder resolver este problema. Porque si no, después le vas a mandar la cotización y no lo van a tener en cuenta. Porque en esta primera experiencia que yo tengo con vos, porque aparte, no es que tengo muchas posibilidades, tenemos un tiro, y ese tiro tiene que ser bueno, porque si no termina siendo pérdida de tiempo para todos, ¿no? Entonces, ¿cuánto más eficientes somos? Bueno, cuanto más tiempo le dedicamos en esa conversación a descubrirle los dolores que tiene. Pero descubrir los dolores que tiene es que él los haga presente y consciente. Y ahí nosotros darle algunas recomendaciones de cómo es el proceso de mejora, de qué características tiene, ahí recién entra que además sos certificado como ATF, ¿no? Como que alguien te certificó como que sos experto en esto. O sea, recién ahí va, después de que hacemos es que somos expertos en esto. Y que tenemos tantos años de experiencia en esto. Y que hemos tenido tanta experiencia en rubros similares al de él. Recién en este momento va. Después de que captamos la atención, despertamos emociones y le empezamos a dar, ¿cómo se llama? El antídoto a su dolor. En algunos casos será
mejorar la productividad, en otros casos tiene que bajar costos, en otros casos, no sé, ustedes sabrán. Ahora, cosas que sí saben, y aquellos que tienen que ir a timbrear, ¿no? Los que tienen que ir a timbrear, o los que quieren generar contenido para las redes, para hacerlo bien por las redes, tienen que hablar de esos problemas cotidianos que se encuentran. Ustedes saben que son 1, 2, 3, hay, no sé, cinco tipos de problemas más genéricos en ciertos tipos de empresas que ustedes están. Bueno, se tienen que centrar en esos 3 que más ocurren. El desorden en las empresas, básico, se después con 5S. ¿Bien? La mala productividad o los rechazos de clientes. La gran cantidad de veces que están los reclamos de cliente. Bueno, ahí empezar a hablar de los reclamos de cliente y analizar, pero siempre planteando el problema. Siempre planteando el problema, porque por este caso, la gente que te tenga que mirar de afuera, diga, uy, lo quiero contratar. La mayoría de ustedes deben tener LinkedIn, y seguramente suben cosas a LinkedIn. Bueno, no suban cosas de ATG, suban problemas. Desorden en la oficina. ¿Qué problema principal genera el desorden en la oficina? Que el trabajo administrativo no se lleva a cabo y dolor de cabeza para alguien que no tiene tiempo y forma una factura o retrasa unos pagos. ¿Qué genera? Y no sé, estoy diciendo ahora cosas que se me vienen a la mente, pero seguramente ustedes en el día a día están con los problemas más frecuentes. Entonces, ahí es donde nosotros usamos como herramienta de marketing los problemas más frecuentes que ocurren en los tipos de industria o comercios donde ustedes atienden. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, cómo ¿Alguno no. quiere hacer alguna pregunta? Por ahora se entiende, creo. Muy bien. Bueno, acá traje 2 ejemplos. Bien. Uno era de un contador, ¿no? Y les voy a contar la historia. Me lo encuentro y él me dice, Diego, pero yo soy contador, me dice. A mí los clientes me odian. Me dice, porque me pagan para que le diga cuánto pagan de impuestos. O sea, dice, ¿qué de neuroventas me vas a hablar a mí? ¿Bien? Entonces le digo, dale, déjate de joder, le digo, sí, le digo, vos porque no sabés qué representás, ¿no? Entonces le pregunto, le hice la misma pregunta, che, ¿qué problema hay si no te contratan a vos ni a ningún contador? Y bueno, me dice, si pagan impuestos, pagan mucho impuesto. O no paga impuestos, ¿no? Bien, perfecto. Y si tiene que pagar mucho impuesto y no los paga, ¿qué pasa? Y lo embargan. Por lo tanto, no puede trabajar. En algún momento no puede trabajar. Bueno, ok. ¿Cuál sería el antídoto para evitar de pagar muchos impuestos o que me embarguen? Bueno, alguien que conozca al detalle lo que son la parte impositiva y que esté bien atento a dónde están las formas, ¿no? de pagar menos impuestos, ¿no? O sea, mi expertise tiene que ser en cómo que él vaya a pagar menos impuestos. Bien, perfecto. ¿Y qué otra cosa más? Digo, puede hacer por la gente. Y le digo, yo puedo analizar los costos. Muchos clientes no saben si ganan o pierden guita. Bien, digo, ¿y esto? ¿Cuál es el antídoto? Bueno, alguien que le esté proveyendo de manera continua esa información. Bueno, entonces a partir de ahora, este muchacho, ¿no? que empezó a utilizar este método, ¿no? Primero empezó a saber cuáles eran los problemas que resolvía, dio la casualidad que se llama Salvador Luciano Rossetti. Pero le dicen Lucho, porque lucha contra la FIP. Y en la vida cotidiana de él, se presenta como que él es el luchador contra la FIP. Porque dice que los políticos son el demonio y él es un paladín de la justicia que quiere hacer que los contribuyentes no les roben tanta plata. A partir de saber qué significaba él para la persona, encontró un enemigo y empezó a pelear contra un enemigo. Entonces formó un personaje. ¿Bien? Esto voy a inspirar que ustedes encuentren cuál es ese personaje, que encuentren cuál es el problema ese cotidiano que
que están trabajando. Bien, después tengo otro caso, en una coach empresarial. Yo les cuento, ella cuando me vino a ver, me cuenta de que tenía problemas que no cerraba bien se llama Natalia, le costaba cerrar ventas. Esta chica era magíster en empresas pymes, tenían un máster en gestión de negocios, una profesional espectacular. Hacía coach sistémico. Entonces, un día le pregunté cómo es que se presentaba, o sea, cómo eran sus reuniones. Y le digo, no, fácil. Yo me presento, me dice, y le hago 3 preguntas y después saco unas fichas y que les pido que acomode las fichas. Y según cómo acomode las fichas, nosotros a nivel sistémico, cada ficha representa algo y nosotros sabemos cuál es el problema de fondo. Entonces él nos dice cuál es el problema que está teniendo y le hago que acomode una ficha. Entonces, esa ficha se acomoda de cierta manera, a nosotros nos da información que nos permite trabajar con el cliente, ¿no? Entonces ella contaba cómo se hace 5S, cómo es el análisis de la productividad. O sea, de la misma forma que ustedes analizan la productividad, bueno, él le contaba, ¿no?, al empresario esto. Se enojó mucho conmigo porque estaba en el curso que estaba haciendo de ventas y le dije que yo nunca contrataría a una tarotista. Ni se pueden imaginar, esa chica casi me mata, ¿eh? Una súper profesional, de punta en blanco, una mujer impecable, cuando le dije tarotista. Me clavó una mirada y se quería morir. Y yo le dije, mirá, le digo, el problema es que vos lo que decís es lo que haces. Así como el contador, a mí no me explica cómo liquida ganancias, cómo hace el 931, y no me interesa. A mí no me interesa vos cómo me guiás en el proceso de 5S, ni cuáles son los pasos de las 5S. No me interesan los pasos de las 5S. A mí lo que me interesa es qué hacen las 5S por mí. ¿Y qué hace tu asesoramiento por mí? Entonces yo le pregunté a ella, ¿cuál era el problema habitual por cual la contrataban? Y me dijo, generalmente es el problema entre empleados, peleas con los empleados o pelea entre socios o familiares. Me dice, generalmente termina siendo ese. Bien. ¿Y qué problema le genera a ese dueño? Y me dice, estrés, cansancio, no puede dormir. Bueno, ok. ¿Y cuál es el antídoto? Bueno, guiar en cómo delegar, guiar en cómo tener métodos de comunicación más asertivos, ¿no? Y yo le digo cómo en un proceso durante 15 días, ¿no? Ese era el proceso. Diego, Ahora, ¿saben? Sí. te hago una consulta, perdona que te interrumpa. Yo creo que en lo que está diciendo el cómo no es tan importante en cuanto a lo metodológico de cómo lo vas a desarrollar vos como profesional. Yo creo, y esto en mi experiencia, es que el cómo lo vas a hacer con los recursos de la empresa. Porque muchas veces vos sos un outsider, una persona que no está el 100% del tiempo, con lo cual vos necesitas que del personal, de la gente, de la estructura, que lo ejecute en el día a día. Entonces, a mí me parece importante que, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Eso de el cómo no en lo metodológico, el cómo sí en, che, mirá que voy a necesitar esto de tu gente, digamos, en ese sentido. Bueno, pero eso va después de que te contrata. O sea, Está bien. nosotros tenemos que partir la presentación. O sea, primero le tenemos que dar justificación a ese cerebro de por qué contratarte. Perfecto. Bien, después le tenemos que decir cómo lo vamos a desarrollar. Bien, y después le decimos qué vamos a desarrollar. O sea, esos serían como los 3 pasos en cadena. ¿Sabés qué hacía esta chica cuando se presentaba? Le pedí por favor que le pregunten qué problema dentro de la empresa no le dejaba dormir o le traía dolor de panza. Y automáticamente la gente le decía, no, tengo un problema con mi hermano, o tengo un problema con mi socio, o tengo un problema con tal. Ella era bien clarita. Se sentaba en el, hola, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Sí, contame a qué te dedicas. Se te decía, cuando le preguntaban a qué se dedicaba, yo ayudo a los empresarios a dormir mejor o a que no tengan dolor de panza con los problemas en su empresa. Así decía.
Entonces te la dejaba picando. Claro. Y cuando se sentaba con un empresario decía, bueno, ¿qué no te deja dormir? ¿Qué problema de tu empresa no te deja dormir? Así se oponía. Y cuando la persona empezaba a decir, no, mira, tengo un quilombo con esto, ¿no? Mi empresa es un quilombo, o sea, vamos a hablar lo que ocurre en un escritorio con otra persona, que no, siento que tal cosa. Ella no resolvía problemas metodológicos, no resolvía problemas de procesos. Ella resolvía problemas en el ámbito de la comunicación, ¿no? Ella, delegación, liderazgo, ¿no? Armado de equipos, ese era el trabajo de ella. No estaba en el análisis de la productividad, no estaba en la mejora de los procesos productivos. Ella te encargaba otra cosa. Bueno, pero cada uno tiene que aprender a decir, y ¡pum! Ahí siendo directo, empezaba la conversación. Una conversación profesional con la persona, donde te transformas como si fuese un psicólogo. Que en realidad es lo que ocurre, porque él es el que te tiene que contar los síntomas. Imagínate cuando vas a la guardia. Vas al médico, hola, ¿cómo te va? Te toma la presión, te mira la garganta, toma, ándate. ¿Cómo te sentís? ¿Cuántas veces vas a la guardia y te sentís que, che, no me preguntó nada? Bueno, nosotros tenemos que transformarnos en un breve psicólogo para saber cuáles son los problemas de raíz y que la persona los diga. Cuando los dice, ahí nosotros empezamos a conectar. Y acá neurológicamente pasan dos cosas. Bien, me voy a meter un poquito más en algo que capaz que no lo tenía preparado para hoy. Acá lo que empieza a pasar es que cuando la persona empieza a decir los problemas que tiene, y del otro lado estás vos escuchándolo, ¿bien? Y le pones la oreja atento y le das sugerencias o recomendaciones, se empieza a activar en el cerebro dos neuronas, dos neurotransmisores. Uno es la serotonina, ¿bien? Porque si tengo una buena reunión con vos, franca, tranquila, empieza a ver la serotonina, que me da buena predisposición, y la segunda hormona es la oxitocina. En el proceso de que yo empiezo a confiar en vos y empiezo a hablar de mis problemas, la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, se le llama. Esa hormona es la que activa la confianza entre las personas. Las personas que tienen altos niveles de oxitocina son personas confiadas. Y las personas que tienen bajos niveles de oxitocina son personas totalmente desconfiadas. La oxitocina, para que sepan el poder que tiene, es la que está en el proceso de enamoramiento de las personas, donde durante 8, 9, 10 meses, un año, vemos de quien estamos enamorados que es perfecto. No le encontramos defectos, ¿no? Eso la naturaleza lo hizo para que cuando detectamos una persona con la cual empezamos a conectar, podamos procrear. Bueno, la neurociencia ahora nos dice, che, mirá que se activa de esta forma, esta forma, esta forma. Hace hablar al cliente, hace hablar de un problema, ponele el oído, dale sugerencias, transformate en alguien que le pueda colaborar a solucionar sus problemas y hacerle una mejor vida, y ahí unís la oxitocina. Entonces, este proceso de esa primera reunión que vos tengas con una persona es clave. ¿Entendés? Y todo se centra en él, no en lo que nosotros ofrecemos. O sea, no en el ibuprofeno, ni cómo el ibuprofeno funciona. Sí, por supuesto, le tenemos que mostrar expertise, porque si no le demostramos expertise, si no le demostramos conocimiento, bien, pero dejar hablar a otra persona direccionado, eso es fundamental. Así que bueno, principalmente lo que yo inspiro a las personas cuando vienen a los cursos y que toman los cursos, a que se transformen en un tipo de superhéroe. El empresario está cargado con una mochila llena de problemas, llena de cada cosa es un problema para él. Entonces vos tenés que ser ese experto que le saque piedras de esa mochila supercargada. ¿Bien? Y no tiene nada que ver con el título que tengas. Tiene que saber transmitirle que sos alguien que le va a sacar esas piedras que tiene en la mochila que le dificultan en el día, ¿no? Esas piedras no lo dejan dormir. En la vida cotidiana, ese empresario, las cuentas no dan,
Se lo dije que lo haga tantas veces y no lo vuelve a hacer. Es tan difícil hablar bien, ¿no? Todo yo, soy el único que resuelve. O sea, yo no sé si esa palabra que yo tiré ahí en esa imagen hace algunos años atrás le resona, ¿no? Si yo le mostré y me dijo que entendió, ¿por qué lo hizo mal? ¿No? Y el tipo ahí no puede dormir y la mujer de repente le dice, hola bicho, ¿andás pensando en las vacaciones? No estoy pensando en las vacaciones, no estoy teniendo esos sueños. Sueño con, ¿no? Y si ustedes hacen que él les diga con quién estaba soñando la noche anterior y es un empleado con a quien quiere matar, bueno, ok, se van a reír un rato y avanzar. Bueno, después hay algo que no voy a llegar a transmitírselo, pero sí quiero decirles que cada producto está asociado a unos deseos biológicos. ¿Bien? Nuestros deseos biológicos están en nuestro ADN, que son las cosas que nos hicieron evolucionar a la vida donde estamos. Por ejemplo, somos grandes planificadores. La planificación está dentro de nuestras habilidades. Por lo tanto, lo que planificamos lo queremos controlar. Cuando no ocurre la planificación deseada, perdemos el control. El control es un deseo biológico. ¿Bien? Ustedes ayudan a que las empresas tengan mejor control de las cosas. ¿Bien? A que tengan más controladas las cosas. Entonces es uno de los deseos biológicos que ustedes tienen que tener. Después hay otros. El confort. El confort es el ahorro de energía. Si el cliente no lo supo hacer hasta ahora, por lo tanto necesito a alguien que me ayude para hacerlo mejor. Entonces vos te tenés que poner como un aliado que le va a ayudar a él y le va a facilitar las cosas, principalmente, escuchen esto, que le va a facilitar el proceso de mejorar las cosas. Porque si él va a ser el encargado de hacer los cambios, le va a hacer más carga todavía. Entonces parte de lo que ustedes tienen que hacer es cómo hago para que él se sienta que no le voy a robar energía, sino que le voy a dar energía, simplificándole. Deseo biológico, otro deseo biológico, retos y logros. Nos ponemos un objetivo y vamos a traer ese objetivo. Es otro deseo biológico. Ustedes en la conversación pueden preguntarle cuáles son los retos y los objetivos que tienen en el corto plazo y en el mediano plazo. Y si en la conversación te dice cuáles son los objetivos que tiene a mediano o corto plazo, y vos sos un aliado para llegar a esos objetivos, te compro. Entonces, hay montones de formas y truquitos para empezar a hablar. Nosotros podemos hablar de cualquier cosa, o podemos enfocarnos en hablar detalles específicos. Bien, todos tenemos el instinto de poder y dominación. Todos. La raza humana tiene el instinto de poder y dominación. Si no, no pagaríamos impuestos para que alguien nos cuide. Y uno de los principales motivos por el cual empezamos a pagar impuestos hace 1000 años atrás era para que el rey nos proteja de las invasiones. Y hoy seguimos iguales. Nuestro principal problema es la seguridad. ¿Por qué? Porque está lleno de malandrines. Pero también existe el poder y la dominación. Yo quiero ser más que mi competencia. Quiero ser más sólido que mi competencia. ¿Vos me ayudás a ser más poderoso que mi competencia? Si me ayudás y me decís cómo, otra vez, despierta mi emocionalidad. ¿Bien? El reconocimiento. Todos amamos ser reconocidos por algo. El reconocimiento de tener una empresa ordenada, organizada, ejemplo, modelo, es divino. Es divino. Y si nosotros aspiramos a eso, bien. Después hay otros, la trascendencia, ¿no? Todos queremos trascender, eso de plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. Bueno, ¿hasta dónde querés llevar tu empresa? ¿No? ¿Cómo querés evolucionar? ¿Cómo querés que te vean los demás? Después está la libertad. La libertad es clave. Parece una tontera. La libertad es hacer lo que quiero cuando quiero. Y ahora quiero preguntarles, ¿cuántos empresarios que tuvieron adelante les dijeron, me siento esclavo de mi empresa? O les dijeron algo similar, no me puedo ir de vacaciones. Si no estoy yo, las cosas no se hacen. ¿Bien? No, para irme de vacaciones tranquilo, cierro la empresa.
Bueno, todas esas frases están asociadas a la esclavitud de ese empresario con su negocio. Si ustedes le activan a que lo va a poder hacer, le van a activar la libertad. Entonces, esto es poderoso. Así como Nike no te vende zapatillas, te dice, just do it, solo hazlo. ¿Bien? Te activa el deseo de retos y logros. Nada es imposible, te dice Adidas. También. El deseo biológico principal está en retos y logros. Entonces, cada deseo biológico está asociado. El de los ATG, ¿bien? Está asociado al control, al retos y logros, en el caso económico, porque toda empresa tiene un fin económico, ¿bien? A objetivos económicos, ¿bien? Al confort, a tener una empresa, una mejor empresa donde estar, y que la empresa no me lleve tanta energía. Entonces, si ustedes aprenden a comunicar eso, le van a estar comunicando al cerebro emocional e inconsciente, que después busca las justificaciones para contratarte. Entonces, de estos, generalmente los invito a que seleccionen 3, que sean los que tienen que concentrarse siempre. Siempre ustedes se tienen que concentrar a control, ¿bien? A la seguridad económica y a poder cumplir objetivos. Paralelamente también el poder, sentirse que tienen el poder de la empresa y no que la empresa los vuelve locos. Entonces, esas cosas son importantes. Cuando aprenden a transmitirlo de manera cotidiana, es hermoso. Y ahí yo les empiezo a decir, bueno, ¿en qué clase de superhéroe te podés transformar? Cuando te transformas en un superhéroe, sos como esta chica que te hacía dormir. Sos como este muchacho que lucha contra la FIP. ¿Bien? Entonces, otros ejemplos que les puedo dar, estaba, qué sé yo, el mago que transforma ranas en princesas. Era un asesor de moda. Por ejemplo, el embajador de la paz, me acuerdo, se llama Hilda, la señora hacía técnicas de meditación y ayudaba a la gente con técnicas de meditación. Cuando hicimos el curso, la embajadora de la paz. ¿No? Había un abogado que decía, yo soy tu súper protector. Yo soy el que te cuida de todo lo que está alrededor tuyo. Y cuando se presentaba, ahora que en vez de decir abogado, yo soy tu protector. Yo uso las leyes a tu favor. Entonces la gente conectaba con eso. ¿Bien? Entonces, si ustedes empiezan a verse de esa manera, bueno, se van a ver de una manera diferente. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Con lo que vimos? ¿Los aburrí demasiado? No, está muy buena, creo, Diego. La verdad está muy buena. Nos dejaste pensativo, Diego. Eso es más que interesante. No, los invito a repensar la forma. La verdad es que nunca nadie nos enseñó a vender. Yo estudié ingeniería industrial y la verdad que nunca vimos nada. Y ahí, cuando pasaban los años, había tomado cursos de marketing, cuando tenía mi empresa para un montón de cosas, pero nada con estas características que era realmente profundo, con una mirada diferente. Bueno, abierto a preguntas, las que tengan. Lo que pasa es que tenemos muchos con cámara apagada. Me siento como en la secundaria. Claro, y mirá que son gente adulta, ¿no? Pero están todos ahí con la cámara apagada, acostumbrados. O están muy cansados o les quedó todo muy claro, Diego, eso es lo que pasa. No, yo el único comentario, justo Francisco Rodríguez, mi compañero, te comentó al inicio de la charla, antes de empezar, cuán importante, forma relativa, era hacer una ATG como parte del proceso de venta para un cliente. Me parece a mí que
Me parece a mí que lo respondiste claramente en la exposición, ¿no? A ver, soy un asesor, soy un ATG certificado, son esos complementos que yo doy en el punto donde cuando estoy presentando, ¿viste? Cuando decís, y además, bueno, Claro. y además estoy certificado por ATG, además estoy certificado por el INTI, y además soy ingeniero industrial, y además también soy tal cosa, ¿no? O sea, tiene que ser el además y el además. Claro, está bien. Ahí Francisco está Sí, muteado, Francisco. pero levantó la mano. Sí, en verdad que la propuesta, por lo menos en mi caso, pero creo que no soy el único, implica esa noción de rescatar que lo que uno hace es útil y que el tema de vender es el entrenamiento para poder llegarle a otros y con más facilidad y con más impacto en lo que uno hace, ¿no? Entonces, la forma en que hay que, vamos a decir, dominar estos elementos para navegar fluidamente con ellos, te pondré un punto mayor, pues para no generar barreras éticas autoimpuestas, me parece que es una reflexión fundamental. En el caso de la certificación, mi otra reflexión adicional, me parece muy bien lo que tú señalas en ese además, es la importancia de rescatar el esquema institucional, ¿no? Es decir, que no sea solamente, en este caso, una voz individual, que no sea solamente en este caso una voz de la ATG, sino que también sea una voz desde otros actores. Me parece que pueden ser otros actores, el propio ministerio o donde esté adscrito la CEPIME o en el momento en que vaya a hacer eso, el propio INTI y los propios, vamos a decir, gremios para eso, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar haciendo eso. Pero lo que sí tengo clarísimo, porque lo vivo en carne propia, es que, ajá, se puede hacer toda la promoción general, pero si no logro esos momentos de venta específicos, se queda en el aire. Así es. Así es. Sí, Ignacio. Quería agregar algo a lo que estaba diciendo recién Francisco, que es darnos tiempo para escuchar una entrevista. Ese es un tema importantísimo, porque a veces y no le damos tiempo al hablar, no escuchamos y nos vamos con la mitad digamos, de incertidumbres de qué es lo que la persona necesita. Creo que es un tema en general que desconocemos. Desconocemos por el embale a venderse, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí Comple- pensarlo como que digamos, en la venta te tiene que poner un saco más empático y escuchar mucho al cliente y darle esa solución que está esperando. Y después tenés tiempo para demostrar lo profesional que puede ser en la práctica, pero digo, la venta es como no tan acartonado, ¿no? El tema. Me parece que y pasa mucho eso. Es que, Eh, es que en realidad, y eso genera después el boca a boca, porque siempre después eh, los empresarios van a llamarlo a tal que te va a entender y te va a resolver el problema. pero exactamente, exactamente. A ver, nosotros en la primera conversación tiene que ser como una consulta de psicólogo. O sea, tiene que ser una consulta médica donde vos vayas a determinar cuál es el problema que está detrás. Pero no es que vos ya lo viste, porque de repente vos ya detectaste que cuando lo llamaste nadie le había avisado que llegaste.
que tocaste timbre y cuando entraste en la primera puerta que hiciste estaba todo desparramado. Vos ya te diste cuenta que la empresa era un quilombo. Ahora, vos lo que tenés que hacer es que él sea quien diga cuáles son los síntomas que tiene y cuáles son los sentimientos detrás de ese síntoma. ¿Bien? ¿Y cuál es el objetivo que quiere llegar? Entonces, cuando vos empezás a conversar en ese sentido, y después hay montones de cosas, qué sé yo, darle ejemplos de empresas análogas a la de él, ¿no? Si estás en una metalmecánica, darle ejemplos de otras metales mecánicas donde solucionaron. Si estás en un comercio, de tipos de empresas comerciales. O estás en una textil, bueno, si trabajaste en otra textil, ¿cuáles fueron las experiencias en otras textiles? ¿Por qué? Porque esto te va a dar el expertise asociado a mis grupos de pertenencia. Entonces, esas son pequeñas cositas que uno después va incorporando. Sí, yo creo que ahí también, solo si te Sí, pregunta, diría, volviendo a... perdón, Ignacio, perdón. Se cortó. Seguí, Adrián, dale. No digo que solo profundizar en los aspectos de una herramienta técnicamente, cómo se va a implementar, solo si te lo preguntan en esa primera entrevista. No atosigarlo con cómo vamos a hacer la cosa, sino en qué le voy a resolver. Totalmente. Lo que menos quiero es saber cuántos libros tuvo que comerse el médico para ser médico. Olvídate. Sí, Ignacio. No, yo complementando un poco lo que está diciendo Adrián, que es en el momento cuando uno se va, tiene que dejarle en claro dos cosas. La tranquilidad que se le puede dar una solución y no dejarlo asustado. Si el tipo queda asustado, no nos llama más. El tipo quedó con miedo, volviendo un poco al ejemplo de los 3 cerebros que vos presentaste en el segundo slide, si el tipo queda asustado, no nos llama más, porque lo dejamos con ahí, mírate todo esto, el tipo se asustó más y no entendió que podemos dar una solución. Entonces, esos pasos son importantísimos. Una vez que contó el problema, sacarle el miedo a que ese problema puede ser solucionado. Encontrado eso, vuelvo a lo que dice Adrián. Entonces, después si son 5S, todo lo demás son técnicas que vamos a ir dándole para tranquilizarlo. Exactamente. Bueno, ahora para ir cerrando, simplemente ustedes hoy empezaron a darse cuenta que podemos una y otra vez seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y lo vienen haciendo de una manera diferente. Y qué importante es, ¿no? De repente cuando cambiás la mirada, ¿no? Pasan los años, pero bueno, hoy se pone todo mucho más complejo. Y algo que nos pasa es que a esta altura de la vida nadie nos va a empujar, nadie nos va a obligar, nadie nos va a hacer algo por vos. Eso depende de cada uno de nosotros. Lo mismo que les pasa a esos gerentes, a esos dueños en las pymes, hoy se tienen que ver reflejados ustedes de, uy, mirá cuántas cosas nuevas uno puede implementar. Cuando aprendes a venderte, la cosa cambia completamente. Y por supuesto voy a mandar el chivo, que ya hoy nombraron que tengo un libro. Los dos casos que comenté, en el capítulo 5 está Natalia Ortega en la coach sistémico, está todo el desarrollo de cómo fuimos armando el pitch de venta, vamos a llamarle, y en el capítulo 6 el del contador. Después hay capítulos que hablan de cómo se vende un contador, cómo se venderle una industria a una distribuidora, cómo vender productos multinivel, o sea, cómo se utilizan las neuroventas a distintos ámbitos. ¿Bien? Y lo pueden conseguir por Mercado Libre. Y te lo entregan en tu casita, así de fácil. Bien. Bueno. Muy bueno. Y también tenés un canal de YouTube, Diego. Tengo canal de No sé si lo YouTube, querés mi página promocionar, web ¿no? se llama diegoguerri.com y ahí hay un montón de contenidos. También brindo cursos y capacitaciones.
Si tienen alguna empresa que está floja en venta, yo puedo ser el consultor que les dé capacitaciones para cómo mejorar las ventas. Hola, yo me llamo Álvaro. Lo interesante que tuvo es que me quedo pensando porque creo que absolutamente nada de lo que vos decís es el camino que yo tomo, nada. O sea, es interesante ver otro universo, ¿eh? Muy interesante. Creo que, bueno, me dejás pensando, es curioso porque jamás hubiera, digamos, planteado lo que llamás venta, ¿no? Por este lado. Creo que está bien que me perdí media clase, llegué tarde, pido disculpas por eso, pero creo que todo está en escuchar, en mi caso, ¿no? Lo primero que más me interesa es tratar de comprender. Y las demás cosas, creo que un empresario y mucha gente ya tiene claro el nivel de complejidad que tiene el juego que está jugando, ¿no? Yo creo que lo que quieren escuchar es algo que nunca escucharon, en mi humilde opinión. Pero bueno, es una opinión sola. No, mirá, Álvaro, en realidad nosotros todos sabemos que tenemos problemas en nuestras empresas. Y lo digo como empresario que soy. Pero a veces no tomamos dimensión. Entonces, en el proceso de venta, nosotros lo que tenemos que hacerle es presente y consciente que tiene el problema y que nosotros podemos ser ese camino para la resolución. Y nosotros como vendedores, en ese momento, somos quienes tenemos que guiar a partir de preguntas ese proceso. De la misma forma que un buen médico te empieza a hacer preguntas, y esto, y esto, y esto, y cuando aparece, y cómo come, y que vos le vas contando parte de tu vida, nosotros tenemos que hacerle preguntas para que él nos diga cuáles son esos dolores más fuertes que tiene y en los cuales nosotros podemos colaborar. Es muy creativo. Lo voy a poner en práctica, nunca lo hice. Voy a probar en la próxima entrevista a ver qué resultado da. Nunca lo intenté, o sea, nunca lo escuché, honestamente. Pero luce creativo, voy a probarlo. Gracias por el consejo. Bueno, compartirlo después acá con el grupo a ver cómo te fue. Sí, claro. Bueno, Diego, creo que, no sé si muchachos tienen alguien alguna pregunta más, ya son 7:20 casi, creo que fue muy interesante, ¿no? Parece una mirada muy, muy novedosa, por lo menos para muchos de nosotros. Así que si alguien tiene alguna pregunta más, si no, vamos cerrando. ¿Qué les parece? Listo, está muy bien. No, yo solo agradecerte, Diego, Muchas la gracias. presencia de parte de la asociación, así personal, y nada, nos estamos viendo en otros ámbitos. Bueno. Muchas gracias por esta charla, fue muy, muy interesante, me parece. Sí, la verdad muy buena, ¿eh? Diego, te felicito y gracias por primero aceptar la invitación rápidamente y haber participado, y bueno, siempre buscamos tener temas novedosos en este ámbito, así que la verdad que hoy no fue la excepción. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. A vos, Diego. Bueno, Que sigas Diego, muy muchas bien, gracias. Lindo, Nacho, Hasta verte, luego. Adrián, lo mismo. Chau, Hasta chau. luego, chau, Gracias. Francisco. Chao, Diego, que esté bien. Chao a todos, gracias. Chau, chau a ustedes. Chao, Diego. Después te paso el listado, ¿eh?